Muy bien, hermanos, vamos entonces a abrir la Escritura. Les invito a que vayamos, hermanos, a Mateo capítulo 17, versículos 14 al 27, en este mensaje titulado Poder, Cruz y Humildad Soberana. Nos ponemos de pie como siempre en reverencia a la palabra del Señor y dice así su bendita revelación. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale, sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Oremos, hermanos. Señor y Padre bendito, damos gracias por el tiempo que podemos pasar, Señor mío, en esta tarde. Señor, delante de tu palabra, rogamos, Señor, que esa verdad contenida en este pasaje, Señor, transforme nuestro corazón, Señor, lo avive, Padre, y podamos ver la verdad, Señor mío, de lo que es vivir para ti, Señor, de la gran lucha que tenemos y que debemos luchar en fe, Señor, en dependencia a ti, confiando, Padre, que todo lo que tú has hecho en sacrificio por nosotros, vale la pena vivirlo ahora, Señor, por ti. Señor mío, negándonos a nosotros mismos y buscando tu reino. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Quisiera primero, hermanos, recapitular para que podamos entender no solo qué está pasando en esta parte de la Escritura, en este pasaje final del capítulo 17, sino ver, hermanos, cómo esas 3 escenas conectan para mostrarnos una verdad aún más grande. Recordemos esto: en el capítulo 16, versículos del 13 al 20, vimos ya la confesión de Pedro. Se la recuerdo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aprendimos, hermanos, que esa confesión es absolutamente necesaria para todo el que quiera ser salvo. No se puede ser salvo sin confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en ese mismo capítulo, hermanos, en el versículos 25 a 28, también vimos que ante el anuncio que hace el Señor de su muerte, que también es necesaria, Pedro reprende al Señor y quiere impedir que él vaya a la cruz. El Señor Jesús le da entonces a sus discípulos una lección importantísima, y es esta: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Porque hermanos, esa es la verdadera evidencia de una confesión genuina. El maestro les está mostrando a los discípulos que no pueden separar una cosa de la otra. La lección ha sido impartida y una promesa les fue dada. Les recuerdo, ahí en el capítulo 16, versículo 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Señor Jesús, hermanos, iba a hacer esto, iba a concederle a Pedro, a Juan y Jacobo un anticipo de su gloria. Un anticipo de la gloria futura que revela la identidad divina de Jesús en ese monte de la transfiguración. Eso fue lo que vimos, hermanos, en el pasaje de Mateo 17, 1 a 13, el domingo pasado. Y dijimos que esa revelación tenía la intención, si usted recuerda, de alentar el corazón de los discípulos para, hermanos míos, servir de aliciente, de combustible para abrazar esa vida de negación, de tomar la cruz y seguir a Cristo. En otras palabras, hermanos, ver la gloria del Señor debía producir una convicción de seguirle a Él. Aunque les costara la vida, debían seguir a Jesús porque Él es el Dios encarnado. Eso es básicamente lo que habíamos estado viendo. Confesión, por supuesto, tenemos que hacerla. Tiene que estar respaldada con una vida de negación. No podemos negar la cruz si queremos la corona. Y hermanos míos, esa manifestación de la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración debía servir, repito, como el motivador para que los discípulos le siguieran. Eso fue, hermanos míos, hasta ahí lo que teníamos. Ahora, después de esa lección y de la inyección de ánimo a los discípulos, en este pasaje con que se cierra el capítulo 17, hermanos, vemos ahora el diagnóstico que el Señor Jesús hace a sus discípulos para que ellos, no el Señor porque Jesús ya sabe, para que ellos, los discípulos, se den cuenta de cuánto en realidad han crecido en el entendimiento de lo que se les está enseñando. Eso es lo que está pasando en esta parte del pasaje. Repito, hermanos, confesión, una vida de negación, la transfiguración como motivador para vivir por Cristo, y ahora Jesús quiere que los discípulos chequeen su corazón, miren su vida, a ver cómo están creciendo en el entendimiento de lo que se les está enseñando. El Señor Jesús, hermanos, como si fuera un médico, pone el termómetro espiritual bajo el brazo de sus discípulos y les muestra su condición de fe. Tenga esto en mente siempre mientras vamos avanzando por el pasaje. Les muestra, hermanos míos, la condición de fe de los discípulos. ¿Por qué es necesario que ellos conocieran su condición en fe? Hermanos, porque sin esa fe es imposible que ellos hagan la obra a la que fueron llamados. Ese diagnóstico entonces, hermanos, también nos lo hace a nosotros hoy. El diagnóstico que Jesús hace a sus discípulos en este pasaje por el que vamos a avanzar en esta tarde, hermanos, es un diagnóstico también para nosotros. Este pasaje nos muestra el poder del Rey Jesús ante la incredulidad humana, la necesidad del sacrificio de Cristo en la cruz y la humildad soberana del Hijo de Dios. Por eso tenemos estos 3 puntos, hermanos. Primero, el Rey Jesús y su poder, versículos 14 a 21. Segundo, el Rey Jesús y su sacrificio, versículos 22 y 23. Y por último, el Rey Jesús y su humildad, versículos 24 a 27. Así que, hermanos, empezamos con el primer punto en esta tarde. El Rey Jesús y su poder, el versículo 14 dice, cuando llegaron al gentío. Hermanos, esto según nos narra Lucas capítulo 9, versículo 37, fue al día siguiente de la transfiguración cuando bajaron del monte Jesús y sus 3 discípulos. Eso quiere decir, hermanos míos, que ese momento de la transfiguración no fue el único momento que ellos estaban ahí. Pasaron un día completo retirados en este monte y al siguiente día ellos descienden. Dice, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo. Ven un gentío, hermanos, ven un montón de gente, ven una multitud y aparentemente había un problema. Aparentemente, hermanos míos, había una discusión ahí. Y en medio de esa discusión, lo leemos eso en Marcos,
vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Este muchacho, hermanos, padecía de sus facultades mentales. Algo no iba bien en su cabeza, algo no estaba bien en su mente. Marcos y Lucas registran, de hecho, que este muchacho tenía un espíritu. Y sabemos por el texto que lo que le ocurría es que estaba poseído por un demonio. Asimismo, Lucas narra, hermanos míos, que este muchacho era el único hijo de este hombre. Y apenas mira a Jesús, él va y clama por su misericordia. Note el llamado que hace este hombre, le dice Señor, reconoce que Jesús es el Señor y no exige nada, sino que pide misericordia, y no pide misericordia para él, sino para su hijo. Dice el versículo 15 y continúa, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Nuevamente Marcos dice que este demonio era, hermanos míos, el que tomaba al muchacho y lo tiraba en el fuego y luego lo tiraba en el agua para matarlo. Hermanos, desde aquí nosotros podemos ver la realidad de la maldad del pecado. La realidad, hermanos míos, de la maldad, la profunda perversidad de los poderes demoníacos que operan hasta el día de hoy a nuestro alrededor, aunque no nos demos cuenta con los ojos de la carne, hermanos. Lo que quiere hacer el enemigo, lo que quiere hacer el diablo es matarnos, destruirnos, y esto es lo que hacía con este muchacho. La escena es verdaderamente desgarradora, hermanos. La vida de este muchacho estaba siendo destruida. Podemos imaginar a este joven golpeado, quemado, malnutrido, en pésimas condiciones. Y la única esperanza que tiene este hombre es que Jesús hiciera algo. Sin embargo, Jesús no estaba ahí cuando él llegó. Estaban los discípulos, y eso hace que la tragedia no termine. Porque, hermanos, en el versículo 16 nos dice que este hombre le dice a Jesús, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Los discípulos, hermanos, intentaron ayudar y no pudieron. Ahora hay que hacernos una pregunta aquí. ¿Por qué es que este hombre lleva a su hijo a los discípulos de Jesús? ¿Por qué es que mira a los discípulos y dice, llevemos al muchacho ante estos hombres que son discípulos de Jesús? Hermanos, porque estos hombres, estos discípulos, tenemos que recordar, Pedro, Juan y Jacobo no estaban ahí, el resto de los discípulos estaba ahí, pero todos habían sido comisionados de dos en dos para predicar por toda Galilea y se les había dado autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. Eso, hermanos míos, no nos lo dice Mateo. Sin embargo, sí nos lo dijo Marcos en el capítulo 6, versículos 7 a 12. Se narra el momento en donde el Señor Jesús envía a sus discípulos de dos en dos por toda Galilea y les dice, por tierra de gentiles no vayáis. Prediquen primero en Jerusalén. Y hermanos, no solo eso, Lucas 10, 17 nos narra qué pasó después de ese tour, después de ir y predicar por todo Galilea. ¿Qué es lo que pasó? Dice que volvieron los discípulos con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En otras palabras, hermanos, los discípulos habían sido enviados a avanzar el reino. A eso habían sido enviados los discípulos. Y aquí podemos ver la importancia y relevancia que esto tiene para nosotros. Porque nosotros, hermanos míos, también como cristianos hemos sido enviados a avanzar el reino. Estos hombres habían estado predicando por todas las ciudades de Galilea. Y lo que hacían, hermanos, es que echaban fuera demonios y ungían a los enfermos y los sanaban. De tal manera que este hombre, al tener y ver la condición de su hijo, y mira que están ahí los discípulos, inmediatamente los lleva a él. Pero, hermanos míos, estos hombres, estos discípulos que habían sido enviados a predicar, que habían estado expulsando demonios antes, ahora no pueden. Ahora no pueden hacer nada. Cristo, hermano mío, responde con una reprensión muy severa. Respondiendo Jesús dijo, versículo 17, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hermanos, estas palabras son palabras del Señor Jesús. Y quizá no es el Jesús que estamos acostumbrados a ver, pero es el Jesús de la Biblia.
Este es Jesús, hermanos míos, irritado, airado podríamos decir, ofendido por una cosa en los discípulos, falta de fe, hermanos. Por una cosa, por falta de fe. No podemos pensar, hermanos míos, que a Jesús le da igual cuánta fe tengamos, porque es mentira. ¿Por qué es que Jesús se irrita de esta manera? ¿Por qué esa reprensión tan dura? Dice, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús está diciendo, ¿hasta cuándo esta ofensa va a estar delante de mí? ¿Por qué ofensa, hermanos míos? Porque la incredulidad ofende a Dios. Nuestra incredulidad le dice al Señor, no creo en ti, ni creo que lo que tú dices es verdad, ni creo que eres quien dices ser. Y esto es una grave ofensa contra Él, hermanos. El Señor dice, traedlo acá. Esa reprensión fue dirigida no solo a la multitud que estaba ahí, sino que el contexto nos muestra que se dirige a los discípulos, hermanos. ¿Y qué hace en el versículo 18 el Señor Jesús? Dice que reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Vemos aquí, hermanos, algo que hemos visto en otros pasajes, pero es bueno recordarlo siempre, el poder de Jesús sobre los demonios. No hay absolutamente nada ni nadie que esté sobre el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y los demonios, hermanos míos, ante la orden del Señor Jesús, tienen que obedecer. Noten ahora lo que pasa, sin embargo. En el versículo 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte. Marcos, hermanos, nos cuenta que ellos se fueron a su casa. Y cuando él entró en casa, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Creo que a nadie, hermanos míos, nos gusta reconocer públicamente nuestra debilidad o nuestros errores. Así que esperaron a que Jesús llegara a casa, a que ellos estuvieran aparte, a que no estuviera la multitud, y entonces preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Estos discípulos ya estaban acostumbrados a echar fuera demonios porque Jesús les había dado autoridad para ello. Y llega esta situación, se da este escenario y ahora ellos no pueden, se ven impotentes. ¿Y qué es lo que sucede? Quieren saber qué está pasando. ¿Qué está pasando? Le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros, repito, no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? La pregunta es, ¿cuál es la razón? Queremos saber cuál es la razón de que como que los poderes ya no están funcionando. Algo pasó, algo sucedió, algo cambió. Jesús, hermanos míos, versículo 20, inmediatamente les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Note la implicación aquí. Jesús les dice que la fe de los discípulos es poca. Después les dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, los montes se moverían. Entonces quiere decir que la fe que tenían estos discípulos era menos que la de un grano de mostaza. El punto es que tenían una fe muy débil, muy pequeña, muy inmadura, sin desarrollar, sin cultivar, sin trabajar. Era muy, muy, muy pequeña, hermanos. Y les dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí empezamos a ver, hermanos, la conexión de varias cosas. Porque el problema fundamental era escasa fe de los discípulos. Este es el diagnóstico de la situación. Este es, hermanos míos, el diagnóstico de la condición espiritual de estos hombres. Recuerde, esto es lo que está haciendo Jesús en este pasaje. Está diagnosticando cómo está la fe de sus discípulos. Conectemos de nuevo, hermanos. Confesión. Debemos confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debe esa confesión estar respaldada con una vida de negación, con una vida cargando nuestra cruz y siguiéndole a Él. La motivación para poder vivir esa vida es la gloria del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces chequemos cómo estamos.
Chequemos si nosotros hemos hecho esa confesión, si estamos viviendo la vida que debemos vivir como cristianos y si estamos siendo motivados y alentados por las glorias del Señor Jesús. Y esto es lo que el Señor hace para mostrar a sus discípulos ese diagnóstico. Poca fe. Ante la situación que ellos necesitaban hacer, el Señor les muestra que su fe es muy poca. Ahora, hermanos, no nos centremos únicamente en el milagro que hizo Jesús de expulsar al demonio. No nos fijemos, hermanos míos, en el hecho de que estos discípulos tenían delante de ellos la tarea de expulsar ese demonio y no pudieron, sino que veamos lo que eso representa y lo que dice de nosotros hoy. Expulsar ese demonio, hermanos, era la misión, era el encargo, la encomienda de lo que los discípulos tenían que hacer al ir a avanzar el reino. Y no pudieron hacerlo, porque su fe es poca, porque no la han desarrollado, porque es inmadura, porque no está a la altura del encargo. Aplicando esto a nosotros hoy, hermanos, ¿cuál es nuestro encargo de parte del Señor Jesús? Nuestro encargo es avanzar el reino también. ¿Y por qué no estamos avanzando el reino como es debido? Dice el Señor Jesús, por vuestra poca fe. Y note la conexión que hace el Señor Jesús. Este género, versículo 21, no sale sino con oración y ayuno. Algunos dicen que esta palabra, este género, se refiere al tipo de demonio que era este. No, hermanos, no es así. No es así. Lo que el Señor está diciendo aquí es que este tipo de misión a la que hemos estado mandados, este tipo de obra que nosotros necesitamos hacer, es un avance del reino que está en oposición al reino de las tinieblas y no se puede hacer si no es con oración y ayuno. Es imposible. No se trata de este demonio en particular. Se trata del avance del reino que, repito, va en oposición al reino de las tinieblas. Es este y cualquier otro, hermano mío, cualquier otro tipo de demonio, cualquier otro tipo de misión, cualquier otro tipo de avance que debe hacer la iglesia, la hace en oposición al príncipe de este mundo. Y dice Jesús, y no pueden dar un solo paso adelante sin oración y ayuno. Eso es lo que está diciendo el Señor. El diagnóstico, repito, es, ustedes no tienen fe. Déjenme corregir eso. Ustedes tienen poca fe. Porque si no tuvieran fe, no serían cristianos. Ustedes tienen muy poca fe. Demasiado poca fe. Y eso se ve y eso se nota porque no hay oración y porque no hay ayuno. La incredulidad de estos hombres se echa de ver, hermanos, porque la implicación también que hace Jesús es que ustedes no están orando. Ustedes no están orando. Porque si estuvieran orando, ustedes tendrían esa fe ejercitada como es debido para hacer la obra del avance del reino. Y ahora vienen y quieren saber ¿y qué está pasando? ¿Por qué será que no pudimos? ¿Por qué será que esta vez no echamos fuera a este demonio? Y Jesús dice, ¿cómo están de oración? Jesús dice, ¿cómo están de ayuno? Y hermanos, no es el hecho mecánico de la oración, ni tampoco el hecho mecánico de estar aguantando hambre. Oración y ayuno aquí, hermanos, tiene que ver con dependencia al Señor Jesús y comunión con el Señor Jesús verdaderamente y de calidad. Y si ustedes no están teniendo eso, por eso su fe no crece. Y porque su fe no crece, el reino no puede avanzar. Ustedes están comisionados a que el reino avance, pero no se puede hacer sin una verdadera dependencia en comunión con Dios a través de la oración y el ayuno. El problema fundamental, escasa fe de los discípulos. Ese es el diagnóstico. Y los síntomas, no hay oración, no hay ayuno. No hay comunión con Dios como debe haberla. Esa es la raíz de la impotencia espiritual, hermanos. Los discípulos tenían, atención, actividad ministerial. Esto es lo más, hermanos, choqueante aquí. Ellos tenían actividad ministerial. Ellos iban donde Jesús iba. Ellos estaban donde Jesús estaba. Ellos estaban sirviendo, podríamos decir. Pero tenían muy poca dependencia espiritual de Jesús. Tenían experiencia, porque antes ya habían sacado, ya habían expulsado demonios. Pero tienen poca fe. Habían sido comisionados por Cristo.
pero tenían poca confianza en Cristo. Y hermano, aquí hay una advertencia que de verdad es aterradora para nosotros. Porque es posible venir a la iglesia, servir en la iglesia, enseñar, predicar, discipular, ministrar, evangelizar, y aún así depender más de nuestra propia experiencia, de nuestra propia mente, de nuestra propia rutina religiosa, y no depender, hermanos míos, del poder de Cristo Jesús. La autosuficiencia mata el poder espiritual. La autosuficiencia es confiar en lo que yo hago. La autosuficiencia, hermanos míos, es nuestra rutina que ya la tenemos bien establecida, y a veces bien, a veces mal, pero ahí estamos. Si tuvieras fe, dice Jesús, la fe bíblica no tiene poder en sí misma. El poder está en el objeto de la fe, hermanos míos, y ese es Cristo Jesús. Una fe pequeña en un gran Salvador sigue siendo suficiente para avanzar el reino. Pero si no tenemos esa comunión con Jesús, no podemos hacer nada. La cuestión no es el tamaño de nuestra capacidad, la cuestión es la suficiencia de Cristo y cómo confiamos en Él. Y hermanos, esta es una reprensión dura para ellos y es una reprensión dura para nosotros también. Muy dura. Hermanos, ¿qué es lo que va a pasar con esta congregación? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nos toca de una manera muy personal y profunda. ¿Cuál es el futuro de Iglesia Bautista Trinidad en 5, en 10 años? Hermanos, no lo sé. Tal vez tú tampoco lo sabes. Pero una cosa sí sé: sin oración y ayuno, sin madurar una fe, sin crecer en fe, sin desarrollar la fe, sin ejercitar la fe, sin depender del Señor como es debido, no podemos avanzar. Es imposible avanzar. Y nuestra actividad religiosa no es sustituto de una verdadera comunión con Cristo Jesús. No lo es. La obra de avanzar el reino a la que todo cristiano ha sido enviado es una guerra espiritual, hermanos, y no podemos ganarla independientes de Cristo. No la ganaremos sin comunión con Cristo, sin oración y sin ayuno. Recuerde, esa es comunión verdadera con Dios. Si nosotros, hermanos, estamos solo siendo parte de esta congregación o de esta iglesia y estamos sentados esperando a que del cielo caiga un pastor que la pastoree, pero no estamos en nuestras rodillas clamándole al Señor para ver sus promesas ser realidad en medio de nosotros, es imposible, hermanos, que el Señor derrame bendición sobre nuestra iglesia. Es imposible. Porque, hermanos míos, cuando nosotros no vamos al Señor en esa dependencia, eso es incredulidad. Porque no estamos creyendo que Él pueda hacerlo, o peor aún, porque no estamos creyendo que necesitamos de esa comunión, ya que nuestra condición es en verdad una cuestión de enfrentar las tinieblas que se vienen delante de nosotros. Entonces, algo no estamos creyendo o algo no estamos conectando. Y no, hermano, no es falta de tiempo. No es falta de tiempo el no estar en comunión con Dios. Porque hacemos un montón de otras cosas y tenemos un montón de otros compromisos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es tu corazón, hermano. El problema es tu corazón, hermana. Repito, o no crees que Jesús puede hacerlo, o no crees que necesitas estar en comunión con Él para que esas cosas ocurran. O aún peor, o no crees que es necesaria esa comunión porque lo que tienes que enfrentar viene del abismo de las tinieblas. No es algo natural. La obra de avanzar el reino no es una cuestión natural, hermanos. Es una cuestión espiritual. Y avanzar el reino implica enfrentar esas tinieblas que vienen contra nosotros, hermanos. Y sí, hermano, nosotros buscamos en la Biblia y vemos cuántas promesas el Señor ha dado para su iglesia. Pero si las creemos, estaremos clamando al Señor porque esas promesas se hagan realidad. No podemos estar simplemente sentados, hermanos. El médico está dando el diagnóstico y acaba de decirnos en qué situación se encuentran esos discípulos y también, hermanos, en qué situación nos encontramos nosotros. No perdamos de vista la enseñanza central de este punto entonces, porque este es el primer eslabón en la cadena de verdad expuesta en esta sección del Evangelio de Mateo. Lo que vemos en esta primera parte de nuestro pasaje, hermanos, es al Rey Jesús confrontando la poca fe de los hombres.
es al Rey Jesús confrontándonos hoy en esta tarde, hermanos, con nuestra poca fe, con nuestra falta de comunión con Él en verdad. Nunca será posible hacer la obra espiritual a la que estamos llamados, hermanos, como cristianos, si dependemos solo de nuestras propias fuerzas. Así que podemos y debemos aplicar esto a nuestra vida. Primero, la actividad religiosa no reemplaza la dependencia de Cristo, ya lo he dicho. Segundo, la incredulidad produce impotencia espiritual. El problema de los discípulos, hermanos, no era ausencia de fe, sino poca fe. Una fe deficiente, pequeña, sin ejercitar, inmadura, insuficiente. Ciertamente no estaba a la altura para avanzar la obra del reino como es debido. La pequeñez de esa fe nace de la autosuficiencia. Y esa autosuficiencia, hermanos, se echa de ver en la poca oración de la iglesia, en la escasa dedicación genuina a cultivar una relación íntima con el Señor Jesús, en la vehemente búsqueda de nuestra comodidad, los interminables compromisos de los cristianos con un sinfín de actividades que los dejan agotados física y espiritualmente para hacer ninguna otra cosa. La iglesia, ciertamente, hermanos, no necesita más hombres religiosos, más mujeres religiosas. Necesita más hombres y mujeres que dependan de Cristo y tengan comunión real con Cristo Jesús. Necesita más fe genuina, más oración. Hermanos míos, necesita más de Cristo. Y tercero, recordemos que Cristo sigue siendo suficiente para los casos imposibles. Note cómo su poderosa presencia lo cambió todo. Lo que es imposible para los hombres jamás ha sido difícil para Cristo. Él nos pide entonces que derramemos nuestro corazón necesitado a sus pies. ¿Te das cuenta, hermano mío, hermana mía, que necesitas de Cristo? No te acostumbres a tu poca fe. No normalices tu poca fe. No des excusas por tu poca fe. Aunque poca, hermano, estamos llamados a cultivarla para que crezca. Y no podemos decirle al Señor, Señor, pero tú sabes que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerda que ese no es un pretexto, es una advertencia del Señor para que no caigamos de hecho en eso. Inmediatamente después de confrontar la escasa fe de los discípulos y de demostrar su poder, Jesús ahora, hermanos, va a hablarnos de su muerte. El diagnóstico no ha terminado. El diagnóstico continúa, porque el Rey no vino solamente a confrontar la incredulidad o expulsar demonios, sino que vino efectivamente a salvar pecadores. Punto número 2, el Rey Jesús y su sacrificio. Versículos 22 y 23. Dice el versículo 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y aquí encontramos, hermanos, el segundo anuncio explícito de la cruz. El segundo anuncio que hace el Señor Jesús para que sus discípulos sepan, para que tengan claro, me van a entregar a hombres pecadores y voy a morir, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Y es impactante el contraste, hermanos. En los versículos anteriores, Cristo demuestra poder absoluto. Ahora Cristo habla de ser entregado y ser muerto. ¿Por qué? Hermanos, porque la salvación requería más que milagros. Requería una sustitución, requería un sacrificio, requería que alguien pagara por los pecados de aquellos hombres que Jesús iba a salvar. Este Rey, nuestro Rey Jesús, vino a morir. Recordemos que Jesús no fue víctima de las circunstancias. No fue atrapado por sorpresa, no perdió el control de la situación. Todo estaba ocurriendo exactamente según el decreto eterno de Dios. Jesús lo sabía. A eso es que vino. Será entregado, dice el texto. La cruz no fue un accidente. La cruz fue el propósito divino desde antes de la fundación del mundo. El Cordero había sido determinado para morir por su pueblo y así traer la salvación. Pero note cuál es el problema de los discípulos. El texto dice, y ellos se entristecieron en gran manera. Aquí está, hermanos, el otro punto de diagnóstico que hace Jesús. No solo tienen poca fe, no solo no han estado en oración, no solo no han estado ayunando, no solo no tienen comunión y dependencia de su Señor, sino que ahora
ante el anuncio de la muerte de Jesús, y escuche, mas al tercer día resucitaré. Ellos se entristecen. ¿Por qué, hermanos? Porque no entienden el plan de Dios. Porque está conectado todo, esa falta de fe, esa falta de comunión con Cristo, les ha nublado el entendimiento, y a pesar de que Jesús les está anunciando una cosa que es verdaderamente gloriosa para el ser humano, que Él iba a morir en nuestro lugar para salvarnos, ellos están tristes. La mejor noticia que le pudieran haber dado a un ser humano es esta: no vas a pagar por tus pecados, no vas a acabar en el infierno, yo voy a ir por ti, yo moriré en tu lugar y resucitaré con gloria para meterte al cielo. Y ellos se entristecen. Y no solo se entristecen, Mateo es enfático aquí, se entristecen en gran manera. Lo que está haciendo aquí Mateo es esto: quiere contrastar la poca fe y la gran manera en que se entristecieron. ¿Para qué? Para hacer una conexión que nos dice, por eso es que estaban tan tristes. Porque no tenían fe. Porque escuchaban a Jesús decir, voy a morir, pero voy a resucitar. A saber si resucita. A ver si se levanta de los muertos. Incredulidad. De ahí, hermanos míos, se está tomando Jesús todo esto. Repito, es el diagnóstico, poca fe. No hay oración, no hay ayuno, y ahora no hay entendimiento de la obra redentora. Ante las, repito, mejores noticias que un hombre puede escuchar, estos hombres se entristecen en gran manera. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía querían esa gloria sin cruz, querían ese reino sin sufrimiento, esa corona sin sacrificio, esa victoria sin muerte. Pero así no es como funciona el reino de Dios. La cruz es el camino hacia la gloria. No hay otro camino. La necesidad absoluta de la cruz era lo que ellos no podían entender y no querían entender a causa de que no estaban, hermanos míos, con una fe madura y desarrollada como ya debían estar. El demonio del muchacho podía ser expulsado. Y ellos creían que con eso bastaba. Pero no, hermanos, porque el pecado de ese muchacho igual lo iba a llevar al infierno. El pecado de ese muchacho requería expiación, requería que alguien pagara por ese pecado. Y eso solo podía ocurrir si Jesús subía a la cruz del Calvario. Cristo debía cargar la ira divina, satisfacer la justicia de Dios, morir como sustituto y resucitar victorioso. Eso era en realidad lo que se tenía que hacer, es lo que se debía hacer, Jesús lo sabía y Jesús iba a hacerlo. Un médico, hermanos, puede aliviar los síntomas temporales, pero si no elimina la enfermedad, el paciente sigue condenado a morir. Jesús es un buen médico y no vino simplemente a quitar síntomas. Vino a solucionar la enfermedad. Los milagros de Jesús mostraban su poder, pero la cruz es la que en realidad resolvería el problema fundamental, que es el pecado. Y eso les está diciendo Jesús. Y ante todo esto que les está diciendo, ellos se entristecen en gran manera. ¿Qué pasa, hermanos míos, cuando no entendemos la obra de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia local, para el avance del reino en nuestra generación? Podemos entristecernos, hermanos. Podemos caer en desesperación. Podemos nosotros empezar a perder la cabeza. Y creemos que esa es, de alguna manera, ese tropiezo o ese tambaleo de nuestra fe. No. Sino que eso viene porque nuestra fe ya es pequeña, porque ya ha tambaleado y está a punto de caer. Porque si entendiéramos el plan de Dios, no nos entristeceríamos como estos discípulos. Probablemente el Señor está mostrándonos su obra, que va a ser aún más profunda, más grande, más plena, más hermosa, y nosotros tristes porque es que no es así como lo queríamos. ¿Por qué? Porque hay que sufrir, porque hay que sacrificar, porque hay que hacer muchas cosas que no estoy acostumbrado a hacer y no quiero hacer porque estoy cómodo en mi posición. Y dice el Señor, no. Esto es lo que se tenía que hacer, y ese diagnóstico de nuevo vuelve a exponer nuestro corazón para decirnos,
¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro entendimiento del plan redentor? ¿Cómo está el hecho de que nosotros podemos ver a Cristo obrar en nuestra vida y lo que ha hecho y entonces estar expectantes a aquello que va a hacer? ¿Cuáles son sus promesas? En lugar, hermanos míos, de entristecernos en gran manera. Nuevamente, no perdamos de vista la enseñanza central aquí, porque este es entonces el segundo eslabón en la cadena de verdad expuesta en esta sección de Mateo. Lo que vemos en esta segunda parte de nuestro pasaje es al Rey Jesús anunciando el costo de su misión. El Señor no va a dejar su misión a medias. Y nos está anunciando lo que va a costar esa misión, su sacrificio, su sufrimiento, su muerte. Todo eso fue necesario para salvarnos a nosotros. Y al aplicar eso a nuestra vida, debemos darnos cuenta de algo muy importante entonces, hermanos. Por su gracia somos salvos, entonces por la fe viviremos. Así que vivir avanzando la obra del reino como es debido implica una vida sacrificial. Implica una vida sacrificial, no puede ser de otra manera. No existe el cristianismo sin la cruz. Un evangelio sin Cristo no salva. Un evangelio sin el sacrificio en la cruz no puede salvar. Por eso es que murió Jesús en esa cruz del Calvario. Una vida sin negarse a uno mismo entonces y tomar la misma cruz de Jesús no sería una vida cristiana. Ese cristianismo no es cristianismo. Así que, hermanos, debemos cuestionarnos nuevamente, tenemos que analizar nuestro corazón, tenemos que, hermanos, examinarnos si estamos verdaderamente creciendo en la fe. Hermanos, y aún si estamos en la fe, como nos dice Pablo, una vida sin negarse a uno mismo y tomar la cruz no existe. Así que, hermano, ¿cómo está tu vida sacrificial para el avance del reino? ¿Cuánto puedes decir tú que has sacrificado para avanzar el reino? Para hacer algo para el reino. Y ya vimos que esto comienza con oración y ayuno. No estamos hablando, hermanos míos, de ir y quizá derramar nuestra sangre en alguna tierra lejana en donde sean hostiles al evangelio y que por hablar por Cristo nos van a matar. Te estoy diciendo que tomes un tiempo y te pongas en comunión con Dios, a orar, a pasar ese tiempo de comunión con Él en donde clamas por sus promesas y derramas tus lágrimas y tu corazón porque ves que tu iglesia necesita avanzar y no se ve por dónde. O no estamos haciendo nada de eso, hermanos. O no hay tiempo para esas cosas. O nuestros compromisos son muchos. Y hermanos, todos tenemos compromisos. El punto es que tenemos que analizar cuáles de esos compromisos en realidad son necesarios para nuestra vida espiritual y cuáles nos están evitando o están quitándonos de hecho ese tiempo para nosotros crecer en el Señor como es debido. Porque sin eso, hermanos, no podemos avanzar y si creemos que podemos nos estamos engañando. Los padecimientos por causa del Evangelio, hermanos, nunca han estado fuera del plan de Dios. Son parte del plan. Lo que parecía derrota en esa muerte de Jesús en la cruz fue en realidad nuestra redención. Lo que hoy puede verse como pérdida en el mundo es ganancia en el reino, hermanos. Nunca lo olvides. Cualquier cosa que podamos ver que es pérdida en el mundo, ten la seguridad que es ganancia en el reino. Es ganancia en el reino. El discipulado exige entonces morir al yo. Seguir a Cristo implica morir a uno mismo. Y ahora Mateo, hermanos, después de esto, cierra el capítulo con una escena aparentemente desconectada del resto. Pero no lo es. De hecho, es profundamente teológica y cierra, hermanos míos, con broche de oro el capítulo 17. Una conversación sobre impuestos revela nuevamente quién es realmente el Señor Jesús y su hermoso carácter humilde y santo y la gloria del Evangelio. El Rey Jesús y su humildad soberana. Punto número 3, versículos 24 a 27. El Rey Jesús y su humildad soberana. Dice el versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. El Señor Jesús ha estado por Galilea, ahora ha llegado a Capernaum. Les recuerdo que es ahí en Capernaum donde está el centro o base de operaciones ministeriales del Señor Jesucristo, y hay una casa en donde Él se está quedando ahí. Entonces dice que cuando llegaron ahí,
vinieron a Pedro estas personas. Eran cobradores de impuestos y vienen para cobrarle a Pedro las 2 dracmas. ¿Qué impuesto es este, hermano? Pues ahí lo dice, el de las 2 dracmas. La palabra dracma, hermano, es una palabra que se refiere a una moneda romana. Sin embargo, este impuesto es un impuesto judío. Lo que pasa es que se utilizaban monedas romanas porque estaban en territorio romano, ¿verdad? Y ese impuesto del templo fue establecido en Éxodo capítulo 30, versículos 11 a 16. Y te pido, hermano, hermana, que vayas a Éxodo 30 por un momento, porque va a ser extremadamente importante que entendamos de qué se trata este impuesto. Éxodo capítulo 30, versículos 11 a 16. Voy a dar un tiempo para que lo encuentren, de verdad es importante este pasaje. Sin el entendimiento de esta escena en donde se cobran las 2 dracmas, perdemos mucho del entendimiento que este pasaje nos señala. Repito, Éxodo capítulo 30, versículos 11 a 16. Ahí en sus Biblias debe tener un subtítulo. Si usted como yo tiene la Reina Valera, el subtítulo dice: el dinero del rescate. ¿Okay? Esto es lo que dijo el Señor a Moisés. Habló también, versículo 11, habló también Jehová a Moisés diciendo, escuche bien, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Entonces aquí empezamos a ver una cosa importante. Este dinero se pagaba desde el Antiguo Testamento como rescate a la persona de uno. Porque cuando fueren contadas las personas en el censo, hermanos míos, se iba a tener claro quién pertenecía al pueblo de Israel y quién no. Había un riesgo. El riesgo era que probablemente esa gente que vivía en Israel no estaba viviendo como persona, como individuo, como ciudadano del reino al que pertenecía. Pero una vez contado, una vez hecho el censo, se entendía que había una lista de personas y en esa lista decían, todas estas personas pertenecen a Israel. Y entonces era evidente que pudiera haber una incongruencia entre estar en esa lista que me dice pertenezco al reino de Israel, pero no vivo como aquel que conoce al verdadero Dios. Si esa era la situación, hermanos, la ira del Señor venía sobre ellos. Por eso tenían que pagar su rescate. Por eso es que tenían que pagar este impuesto. Dice, para que no haya en ellos mortandad. El Señor en su ira podía herirlos con mortandad. Dice, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo. Ese medio ciclo, hermanos, de aquella época se había convertido al paso del tiempo en el dinero romano en 2 dracmas. Ese medio ciclo eran 2 dracmas. Dice, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Note, esto hacía expiación por ellos. Y como todas las personas necesitaban exactamente la misma expiación por causa de su pecado, ni el rico tenía que pagar más, pero tampoco el pobre tenía que pagar menos. Esto apuntaba a que todas las almas delante de Dios tienen el mismo valor y por lo tanto el pago de su rescate tenía que ser igual. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y los darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Creo que el punto es claro, hermanos. Esto se había convertido en la ley y esto, hermanos míos, se cobraba por parte del templo.
Por eso se conocía también como el impuesto del templo. Entonces, hermanos, regresando a nuestro pasaje en Mateo, todo lo que vimos aquí en Éxodo 30, podemos entenderlo como el reconocimiento de que la vida pertenece a Dios y necesita redención. El rescate de su persona es el pago que redime o cubre la vida del individuo ante Dios durante el censo. Y hacer expiación por vuestras personas es el propósito de ese pago, lograr reconciliación divina para cada individuo. Esto no era salvación por obras, hermanos. El dinero no expiaba pecados morales, sino que era una ordenanza de obediencia, igualdad y dependencia de la provisión de Dios. Entonces no olvidemos qué es esto de las 2 dracmas. Entonces, le preguntan a Pedro, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Jesús había cobrado tal fama, hermanos, que estos cobradores del templo pensaban, si Jesús siempre está en contra de los fariseos, de los escribas, de la clase sacerdotal, probablemente ni siquiera quiera pagar las 2 dracmas que son parte de la ley. Entonces le preguntan eso a Pedro, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? No van directamente a donde Jesús. De nuevo, su fama es grande. Pero van donde el discípulo. Oye, Pedro, ¿y qué? Tu maestro hace lo que se le da la gana, ¿no? No paga. Pedro responde rápidamente. Versículo 25 dice, él dijo, sí, claro que paga. El maestro paga. Y note esto. Cuando Pedro entra en la casa, se entiende que el cuestionamiento de que si Jesús pagaba las 2 dracmas o no, se da fuera de la casa, porque dice que al entrar Pedro en la casa, él no le tiene que decir nada a Jesús. Jesús es omnisciente. Jesús le habla primero y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? No ha cambiado mucho la situación hoy, hermanos, pero nada más para hacer esa parte muy específica. Los reyes, obviamente, tenían que cobraban, ¿verdad?, toda la parte en su reino y a todos los ciudadanos de su reino sus impuestos para que obviamente él pudiera vivir, su familia pudiera vivir y su reino pudiera prosperar. Pero claro que no cobraba los impuestos a sus hijos. No le decía un rey a su hijo, a ver, ¿dónde están los impuestos? Eso no lo hacía. Sino a los extraños, a los que no eran de su familia, por supuesto. Y esto es lo que Jesús le está preguntando. ¿De quiénes cobran los tributos los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Hermanos, y obviamente, Pedro responde, de los extraños. Jesús declara, luego los hijos están exentos. Esto es impresionante, hermanos. Jesús está diciendo, a ver, las 2 dracmas que hay que pagar por expiación de nuestras personas, ¿a quién se le tienen que pagar? Al templo. ¿Y de quién es el templo? ¿De Dios? ¿Y de quiénes cobran los impuestos los reyes? ¿De los hijos o de los extraños? Pues de los extraños. Y como yo soy hijo de Dios, ¿por qué tendría yo que pagar? Si mi padre es dueño del templo y yo soy su hijo, ¿por qué me cobrarían a mí impuestos si los reyes no cobran impuestos a sus hijos? El Señor, hermanos míos, está declarando su divinidad. Está diciendo, yo soy hijo de Dios, yo soy la segunda persona de la Trinidad. Yo soy mayor que el templo del cual se cobran esos impuestos. Yo no tendría que pagar ningún impuesto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cristo es mayor que el templo porque Él es el Hijo eterno de Dios. Entonces, hermanos, es ridículo que alguien quiera venir a cobrarle a Jesús 2 dracmas para expiación de su persona cuando Él es mayor que el templo. Es ridículo. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Pedro, echámosle cabeza a esto. ¿Esta gente me quiere venir a cobrar las 2 dracmas? Yo no tendría que pagar nada. Pero, hermanos, observemos la humillación voluntaria de nuestro Rey Jesús. Aunque tiene derecho a no pagar, decide pagar. ¿Por qué, hermanos? Dice el texto, para no ofenderles. Esto es decir, Pedro, vamos a pagar.
voy a pagarle las 2 dracmas, porque no quiero entrar en conflicto con ellos. Porque no es el punto que nosotros nos pongamos a pelear derechos, porque no es el punto que entremos en polémica respecto a 2 dracmas. Hermanos, sino que 2 dracmas no fuera nada. De hecho, 2 dracmas era aproximadamente el pago de 2 días de trabajo. 1 dracma al día. Y eso se tenía que pagar. Hermanos, qué humildad de nuestro Señor Jesucristo. El Rey del universo se somete voluntariamente a estas leyes que han impuesto por el templo y dice que va a pagar las 2 dracmas. Ahora, hermanos, la manera en que paga las 2 dracmas es otra cosa. Le dice a Pedro, Pedro, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Hermanos, si a usted le gusta la pesca, el que me conoce sabe que yo no pesco, pero si a usted le gusta la pesca, ¿cuándo ha usted visto que alguien eche un anzuelo? Déjese de que el pez tenga en la boca monedas. Que usted tire un anzuelo y el pez lo muerda. Necesita por lo menos carnada. No, dice el Señor, echa el anzuelo. Así, échalo. Y el primer pez que saques, ábrele la boca. Hallarás un estatero. ¿Qué es un estatero? Un estatero, hermanos, es otra moneda romana y esa moneda romana equivale a 4 dracmas. De hecho, no habían, hermanos, 2 dracmas y 2 dracmas. El estatero era 4 dracmas y era la moneda más pequeña que utilizaban. Entonces era costumbre pagar con un estatero el impuesto del templo por 2 personas, porque era 2 estateros por persona. Perdón, 2 dracmas por persona y obviamente 4 dracmas hacen un estatero. Entonces no solo el Señor Jesús, hermano mío, tiene omnisciencia, sabe lo que Pedro está hablando allá afuera con esa gente. Tiene control sobre su creación completa, sobre el mar, sobre los peces, sobre las monedas, sobre el anzuelo, sobre todo. Y le dice, ve Pedro, no te preocupes. Ahorita sacamos un estatero de la boca de un pez. Y eso es lo que hace. Pero aquí, hermanos míos, está el cierre magistral que hace Mateo en el capítulo 17. Es hermoso ver que Jesús le dice a Pedro, dáselos por mí y por ti. ¿Qué impuesto era este, hermano? El de las 2 dracmas. ¿Y por qué cobraban 2 dracmas? Porque era el impuesto de la expiación. El subtítulo que usted tiene en su Biblia es el dinero del rescate. Y lo que leímos de los versículos 11 a 16 nos hablan todo acerca de la expiación que se tenía que hacer por cada persona en el reino de Dios. Y entonces, hermanos, Jesús, no teniendo necesidad ni obligación de pagar nada, por su humildad soberana lo hace, señalando la obra y la misión a la que Él vino. Y le dice a Pedro, págalo, Pedro, por mí y por ti. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Este es un tipo o sombra de la redención perfecta en Cristo, quien dio su vida como rescate por muchos. Pedro no tenía con qué pagar. ¿Por qué sabemos eso? Porque si no le hubiera dicho el Señor a Pedro, Pedro, toma el dinero y paga. No tenía Pedro con qué pagar. El Señor soberanamente hace este milagro del pez, que es increíble, pero no, de nuevo, no nos quedemos enfocados en el milagro del pez, sino el milagro mayor al que esto apunta. Jesús está diciendo, yo no tengo que pagar ninguna expiación a ningún templo, porque yo soy mayor que el templo. Pero yo la voy a pagar, Pedro, y no solo la voy a pagar por mí, la voy a pagar también por ti. En pocas palabras, hermano, el final del versículo 20, en el final del versículo 27 se encuentra contenido el evangelio que nos salva. Cristo paga sin tener obligación o necesidad de hacerlo. Él paga y da su vida por salvarnos a nosotros. Y hoy el Señor nos está diciendo en este texto, voy a pagar por mí y por ti. ¿Entendemos lo que está haciendo Jesús aquí? Entendemos que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro,
¿por qué la poca fe? ¿Por qué la falta de oración? ¿Por qué no hay ayuno? ¿Por qué no hay comunión conmigo? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué, Pedro? Si yo voy a ir a pagar por ti. Yo voy a pagar por ti. Cuando yo no tengo obligación de ir, por amor yo lo hago y voy a mover toda la creación, el cielo, el mar, los peces, todo lo que tenga que hacer para pagar tu rescate, Pedro. Esto, hermanos míos, es la escena completa de esos tres diferentes pasajes. Y estos tres diferentes pasajes, en uno solo, hermanos, conectan desde la confesión de Pedro. Y eso es lo que quiere el Señor que veamos aquí. No perdamos entonces de vista la enseñanza final de estos versículos, porque este es el tercer y último eslabón en la cadena de verdad expuesta en esta parte de la Escritura. Lo que vemos, hermanos, en esta parte final es al Rey Jesús demostrando su humildad soberana, que vino a pagar por nuestro rescate cuando Él no tenía por qué hacerlo. La escena completa de estos tres pasajes entonces tiene que verse así. El Señor Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ten fe. Pedro, cultiva tu fe, madura tu fe, crece en fe. Hermano, y es lo que nos está diciendo a nosotros hoy. ¿Cuál es el problema? ¿Qué cosa no estamos mirando? ¿Qué cosa no estamos viendo? No, Jesús ya fue a la cruz y pagó sin por qué tener que pagar. Él fue y pagó por nuestro rescate. Entonces, hermano, así como se le dice a Pedro, se te dice a ti, ten fe, madura en fe, busca al Señor en fe, crece en fe, ten comunión con Él, depende en Él. No hay por qué entristecerse, no hay situación alguna en esta vida por la cual entristecerse cuando sabes que Él ha pagado por ti. Jesús le dice a Pedro, Pedro, aunque yo muera, voy a resucitar. ¿No te das cuenta que yo soy el Dios del universo y la creación completa está bajo mi dominio? Te estoy diciendo que voy a morir y voy a resucitar. El punto no es que yo voy a morir, sino que gloriosamente me voy a levantar de los muertos para pagar por ti. Esto debería alegrarte, no entristecerte. Yo soy el Dios Todopoderoso, todo lo sé, todo lo puedo, y aunque no tengo necesidad ni obligación, daré mi vida para pagar tu rescate, para librarte del infierno eterno. Así que entrégate a mí con confianza, no dudes más, abandona tu vida en mis manos para cumplir mis propósitos, porque aunque te cueste todo, Pedro, yo soy la resurrección y la vida. Y hermano, esto es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros hoy. ¿Por qué Iglesia Bautista Trinidad, hermano mío, está como está? Y no me atrevo a decir si está en poca fe, en mediana fe, una fe madura. No lo sé, pero está como está y nuestro llamado es a crecer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando vemos el diagnóstico de Jesús a sus discípulos? Y es el diagnóstico para nosotros hoy. ¿No estamos viendo que Él pagó por nosotros? ¿No estamos viendo que Él, repito, sin tener por qué hacerlo, por amor por ti vino y pagó en la cruz? La verdadera grandeza, hermanos, no está en nosotros, obviamente, sino en aquel que fue a la cruz por nosotros. Cristo usó su libertad, hermanos, no para decir que Él no tenía que hacer las cosas, sino que la usó para servir, para rescatar y para salvar, poniendo así el modelo para que nosotros vivamos. ¿Tú has dicho a veces, es que yo no voy a hacer eso porque yo no lo tengo que hacer? Que lo haga otro. Y el Señor te dice, pues ¿qué Señor tienes? Porque el que te rescató tampoco tenía por qué ir a la cruz. Pero ¿sabes por qué fue? Fue por ti, por amor a ti. Lo que entonces apunta a otro lugar, hermano mío, hermana mía, en ese diagnóstico que hace Jesús el doctor. Entonces, ¿dónde está el amor que nos tenemos? Entonces, ¿dónde está el amor por el avance del reino? Ya no digamos, hermano, el amor por Iglesia Bautista Trinidad, que se espera que lo tengas. Por el avance del reino en este mundo. ¿Dónde está? Porque eso es lo que movió a Jesús para decir, no tengo que hacerlo, pero voy por amor. Entonces, ¿dónde está nuestra vida, hermano, hermana, que dice, ¿sabe qué? En realidad yo no tengo necesidad de hacer esto. Sin embargo, el amor que me constriñe, dice 1 Corintios, me impulsa a hacer esto. El creyente madura, hermano, solo cuando aprende a renunciar a privilegios que pueda tener por
amor. Ahí es donde veo uno a un cristiano maduro. Hace esos sacrificios, pudiendo no hacerlos, los hace por amor. Porque ha entendido, porque ha comprendido, porque se preocupa por las almas, porque se preocupa por el reino, porque ama a su Señor. Y el que ama a su Señor no puede no amar a la iglesia, no puede no amar a sus hermanos. Mateo, hermanos, para concluir, nos lleva del valle de la impotencia a la sombra de la cruz y finalmente nos trae a los pies de Cristo para mirar su supremacía, su amor y su sacrificio por nosotros. Los hombres fracasan, los discípulos fallan, la multitud duda, pero Cristo permanece inconmovible y glorioso. Él tiene poder sobre los demonios, Él tiene autoridad sobre la muerte, Él tiene dominio sobre la creación, Él es el Hijo soberano de Dios. Y todo esto apunta al Evangelio, hermano. Porque el Rey glorioso descendió al valle de este mundo caído para morir por pecadores impotentes como nosotros. Y tal vez hoy tú estás exactamente como ese hombre que llegó con su hijo y no sabía qué hacer, estaba desesperado, sin respuestas, sin fuerza, sin esperanza. Y lo que hizo es mirar a Cristo y correr a Él. Y eso es lo que debes hacer tú, eso es lo que debo hacer yo, es lo que debemos hacer todos ante nuestra impotencia contra nuestro pecado, ante las cadenas que nos amarran y nos arrastran al mundo. Tenemos que mirar a Jesús y correr a Él. Los discípulos ciertamente decepcionan. La religión seguramente falla. El hombre es débil, pero Cristo nunca falla. Él es el Todopoderoso, el Hijo soberano que vino a vencer el pecado, a derrotar a Satanás, a cargar la ira divina, a echar fuera tu pecado, a morir en lugar de pecadores y resucitar victorioso. Y todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe, hermano, hermana, será salvo. Todo aquel que pone su vida en Él tiene esperanza. Entrega tu vida a Cristo hoy. El que cree que el Señor Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, será salvo. Oremos. Señor Padre bendito, damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu compasión. Padre Santo, porque nos has tenido paciencia hasta el día de hoy, ante nuestra incredulidad, Señor, ante nuestra negligencia, ante el amor que tenemos, Señor, quizá por cosas carnales, materiales o comodidades del mundo. Tú eres paciente, Señor. Y podemos ver, Padre, por tu carácter expresado en las páginas de tu revelación, que es la Biblia, que aún, Señor, estás esperando a que nos postremos a tus pies, Señor, que vengamos con un corazón contrito y humillado, que clamemos a ti, Señor, y que podamos servirte como es debido en tu reino. Este pasaje, Señor, diagnostica todo el problema de tus discípulos, la poca fe. Y ciertamente, Señor, también diagnostica nuestro mayor problema, aún como cristianos. Señor, ayúdanos, Señor, Padre, por favor, ten misericordia. Clamamos a ti, Padre, pidiéndote perdón primeramente, Señor, porque, Señor mío, ciertamente no estamos donde debemos. Padre mío, que seas tú obrando, Señor, de tal forma que no dejes ni apartes tu mano poderosa, Señor, de cuidado y misericordia de sobre esta iglesia y esta congregación. Señor, que la levantes para que sea fiel, Señor, y diligente en el avance de tu reino. Padre, y que no escuchemos noticias, Señor, o escuchemos que tu plan, Señor, no es como el que queremos y nos entristezcamos, sino más bien, Señor, que estemos expectantes, porque tú cumplirás tus promesas, Señor. Haznos tener un corazón que clama, Señor, ante el cumplimiento de esas hermosas promesas que tú has dado a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos todo para la gloria de tu Hijo Jesús, y en su nombre oramos. Amén.